Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues ya a esta hora vamos a dar inicio a esta reunión. Y pues como siempre vamos a iniciar orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecido, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque a cada instante, a cada momento tú nos ayudas, tú nos enseñas, Señor. Tú eres, Señor, todo para cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, Señor. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, todo nuestro ser, papá. Gracias, Padre amado, gracias por todo lo que tú haces, Señor, en cada una de nuestras vidas. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras bocas, papá, en todo nuestro ser, papá. Agradecidos, Señor, con todo lo que tú haces, Señor, cada día, cada momento, cada instante. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos nuestros oídos y que esta noche, Señor, podamos hablar acerca de lo tuyo, Señor, no de lo nuestro, papito amado. Gracias, Padre amado, gracias, papito santo, y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata nuestras bocas, que ata nuestros oídos. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo nombre y contigo, Señor, iniciamos la reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones y les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bueno, para todo este tiempo pues vamos a estar con ustedes y vamos a continuar con todo lo que hemos estado pues hablando en esta temporada. El día de ayer veíamos algo tan tremendo, algo tan importante. Veíamos pues lo que había pasado con los 12 espías y cómo pues definitivamente una boca, un poquito de verdad de levadura que puede leudar toda la masa, pues puede hacer que de verdad tengamos un lashon hara. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos a veces lengua maliciosa, y con ese poquito podemos hacer pues un montón de cosas. Podemos hacer que pues de verdad toda una congregación, en este caso toda la congregación de Israel, toda la asamblea de Israel pues peca, y solamente entran pues aquellos menores de 20 años y pues los que se salvan ahí son Josué y Caleb, porque en ellos había un espíritu diferente. ¿Y que había? Pues estaba el Espíritu Santo. En Caleb pues cuando él escuchó todo eso, pues había algo distinto, había esa decisión firme de que iba a ser tal cual Dios le había indicado, Dios le había enseñado. Ese era el asunto, eso era lo que tenía que hacer. Y vemos que en este tiempo pues eso mismo está pasando con muchas veces con nosotros. A veces nosotros pues nos dejamos también influenciar por el error, pero en este tiempo nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Eterno. Y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Estamos viendo que de verdad esto del lashon hara es bastante delicado, es algo que nosotros tenemos que cuidar bastante. Nuestra lengua, nuestro corazón, nuestros pensamientos son cosas que si nosotros les permitimos entrar, si nosotros les damos cabida en nuestra mente, podemos alterar no solo las decisiones que vayamos a tomar, sino también a la gente que nos vaya a escuchar, a las personas que estén a nuestro alrededor. También podemos ir afectando. Vemos que por las cosas que decimos afectamos bastante. En el caso de muchas veces de los papás se puede ver que por la forma en la que ellos dirigen sus vidas también afectan a sus hijos, afectan al resto de su familia, y es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros tenemos un corazón que va a hablar cosas negativas, que va a empezar a decir las cosas que están en contra de la palabra del Señor, estas palabras van a afectar en nuestra vida, van a afectar en nuestro futuro, y también pueden afectar mucho a las demás personas que
que se dejan influenciar bastante con lo que nosotros decimos, y es algo que tenemos que entender, nos afecta a nosotros y también afecta demasiado a las personas que están alrededor. Como siempre repetimos el ejemplo de las manzanas podridas, si nosotros permitimos que este mal llegue a nosotros, pues nosotros podemos estar contaminando a todas las personas que estén alrededor nuestro. Y es por eso que necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, necesitamos entregarle nuestros pensamientos, poner delante de Él, llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Yeshua, para que sea Él el que guíe nuestras palabras, para que de verdad en nosotros haya un espíritu diferente como el espíritu que había en Caleb, un espíritu que se dejaba guiar por las palabras del Señor, que creía, que entendía que la palabra del Señor era verdad y que si Él nos había prometido algo, Él lo iba a cumplir. Y es algo que nosotros tenemos que creer, tenemos que tener ese emuná, que no importan los medios, no importan los recursos, no importa si nuestras fuerzas no alcanzan, Él va a cumplir su palabra. De verdad que pues Él va a cumplir su palabra, y pues en esta noche nos queda a nosotros entender eso y seguir aprendiendo del Eterno, seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque pues hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida, que están pasando en nuestra vida, y pues tenemos que pues hacerle caso definitivamente al Eterno. Así que pues vamos a continuar con todo este asunto, con todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y vamos a estar pues el día de hoy pues viendo todo lo que dice la palabra de Dios, viendo todo lo que dice el Eterno. Y bueno, pues la palabra de Dios nos dice un montón de cosas que pues nos hacen reflexionar y nos muestran todo lo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que en este tiempo estamos yendo pues en un camino a la santidad, y Dios nos está mostrando pues cuántas veces nosotros podemos pues murmurar, podemos hablar y pues podemos caer en determinadas cosas que pues no están bien, y tenemos que quitarnos en este tiempo, porque pues la palabra de Dios siempre nos anda exhortando, y nos dice además que nos exhortemos cada día si es posible, pues, y que podamos ver cómo pues debemos hacer las cosas. Así que vamos a continuar con todo esto, y vamos a irnos a Proverbios 15 y veamos pues que nos dice algo importante. Proverbios 15:1 nos dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y pues podemos ver que nos sigue hablando el Eterno acerca pues de la palabra, acerca de lo que podemos decir, acerca de lo que decimos, y nos dice lo siguiente: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Podemos ver pues que hay muchas cosas que están pues en la palabra de Dios, y que en este tiempo se nos está pues diciendo, se nos está abriendo para que nosotros de verdad empecemos a tener una forma diferente de hablar. Pues en principio, cuando nos dice esta palabra, la blanda respuesta quita la ira, pues nos está hablando de cómo nosotros debemos contestar, de cómo nosotros debemos responder, y que cómo pues un poquito de una palabra áspera hace subir el furor. Ayer veíamos que un poco de la palabra pues definitivamente lo que hace es pues contagiar todo, ¿no? Contagia absolutamente todo, y puede hacer pues que toda la población empiece a hablar de esa manera. Pero pues aquí vemos que en Proverbios nos dice precisamente lo mismo. Es importante que cuidemos la forma en la que hablamos, cuidemos incluso el tono, porque muchas veces para nosotros no se escucha o para nosotros es un tono normal, nosotros estamos diciendo bien las cosas, pero muchas veces la percepción de las personas es más real de la que nosotros tenemos, porque nosotros no escuchamos, no medimos muy bien las cosas que decimos. Para nosotros tal vez es algo normal, pero no es algo normal para las demás personas. Y es que a veces simplemente decimos las cosas por decir, no nos damos cuenta que de verdad estamos lastimando con nuestras palabras, estamos siendo bastante torpes, y es algo que necesitamos entender. La blanda respuesta quita la ira. Muchas veces cuando vemos que una persona está enojada, está un poco molesta, nosotros en vez de hablarle así de forma blanda, hablarle prácticamente con la forma en la que el Espíritu Santo tendría que dirigir nuestras palabras, nosotros lo que hacemos es como meterle más leña al fuego, y empezamos a provocar más, y decimos cosas que no deberíamos,
y prácticamente estamos haciendo subir al furor, que es lo que nos dice este versículo, que la palabra áspera hace subir el furor, y nosotros en vez de apaciguar, en vez de calmar ese fuego, no con palabras de halago, no con lisonjas, sino al contrario, con palabras sabias, con palabras blandas, podríamos calmar estos fuegos impetuosos, pero lo que hacemos nosotros al contrario es elevar más, provocar más, y no nos damos cuenta que estamos yéndonos en contra de la palabra del Señor, porque el Señor nos dice y nos enseña que nosotros debemos sembrar paz, nosotros tenemos que dar palabras que curen corazones, palabras que de verdad puedan restaurar a las personas, y nosotros tenemos esa tendencia de hacer lo contrario. Es algo que vemos que el libro de Proverbios nos lo deja bastante claro, si bien lo hemos leído muchas veces, todos creo que es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, todos sabemos que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. El problema es que no lo ponemos en práctica, no nos damos cuenta cuando nosotros estamos enojados. Muchas veces lo que hacemos es gritar, y a veces esperamos que las demás personas nos den una blanda respuesta, pero lo que tenemos que hacer nosotros es también nosotros hablar de forma sabia, no empezar a gritar como locos y esperar a que los demás nos toleren. Es algo importante. Aquí está hablando de la blanda respuesta no solamente para lo que nos vayan a decir cuando estamos enojados, sino también para lo que nosotros vayamos a decir cuando estemos así, con algo de ira, con algún problema, alguna cosa. Tenemos que entender que tenemos que cuidar bastante nuestras palabras, porque como lo veíamos el día de ayer, las palabras pueden provocar incendios, no solamente dentro de nosotros, sino también en las personas que están a nuestro alrededor, y es importante que de verdad aprendamos a hablar con gracia. Es importante en este tiempo pues que aprendamos a hablar con gracia, y es pues tan importante y tan interesante en este tiempo que pues la palabra de Dios se va abriendo en estas cosas, nos va diciendo pues cómo debemos pues hablar, cómo debemos contestar, de qué manera debemos responder, porque imagínense cuando alguien está con furia, cuando alguien está con ira y tantas cosas, pues aquí nos da la indicación que debemos tener. No nos dice que nos callemos, tampoco nos dice pues que sigamos hablando, sino nos dice que sigamos como que metiéndole leña al fuego, sino que nos dice que demos una respuesta suave. Pero pues entendamos que esta respuesta tiene que venir desde adentro, desde la profundidad de nuestro ser, y eso de verdad va a hacer que pues que se desvíe la furia, y porque pues vamos a poder contestar a las personas de manera que vamos a apagar ese incendio que se está creando, porque pues muchas veces nuestra boca crea definitivamente incendios. Pues nos pasa muchas veces. En cambio, pues si nosotros no hacemos esto, pues lo que vamos a hacer son pues ser quizás, como alguien decía, como fosforitos que se encienden y pues inflaman la rueda de la creación. Y bueno, también vemos pues que nos dice el versículo 2 que la lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Es interesante lo que nos dice la Biblia Kadosh. La lengua pues de los sabios, como dice, pues conoce lo bueno o adornará la sabiduría. Imagínense pues que pues eso puede ser la lengua del sabio, pero la boca de los necios hablará sandeces. La boca de los necios escupe cosas malditas. ¿Qué tipo de boca tenemos? Y otra vez, pues aquí solamente tenemos dos posibilidades. O tenemos una lengua pues así de los sabios, o es una boca de los necios. ¿Qué queremos en este tiempo? Pues dependerá de lo que nosotros queramos que salga. Recordemos que lo que abunda en el corazón, definitivamente de eso habla la boca. Así que pues vamos a ver todo ese asunto. Y pues dice lo siguiente: los ojos de Yahweh están en todos sitios contemplando el mal y el bien. Bueno, pero esta noche está pues con nosotros mi mamá. Necesario aprender, prepararnos para todo lo que viene, ¿no es cierto? Y decían bien clarito que las palabras tienen mucho peso, ciertamente tienen muchos pesos, pero eso empieza ¿dónde? En los pensamientos. ¿Dónde empieza? En los pensamientos. Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Que dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Entonces, si vemos por ese lado,
eh, de acuerdo a los pensamientos, provoca, o sea, una idea, un pensamiento, una actitud, un hábito, un carácter y el carácter el destino, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se acumula en el alma? Como que como una idea, como un pensamiento. Entonces, tal y cual somos, tenemos pensamientos íntimos dentro de nosotros, tal y cual somos, dice la palabra. Y eso es cierto. Por ejemplo, en nuestros pensamientos tenemos recuerdos pasados. Tenemos, en nuestra cabeza tenemos planes. En nuestra cabeza tenemos imaginación. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos? Tal es. ¿Podrá alguien controlar su pensamiento así por así? No, sabemos que tenemos una trifulca. Hay una pelea entre el bien y el mal. Entender esto cuesta, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Tenemos pecados que recordamos y creemos que el Eterno no nos ha perdonado. Y luego tenemos pecados que habíamos planeado y tenemos pecados que habíamos imaginado. Fáciles de cancelar porque la sangre preciosa de Jesucristo todavía está. Entonces, ¿qué es lo importante? Eso de la confesión, de entregar esos pecados que recordamos, pecados pasados, los recuerdos, los tiempos pasados, los que hemos planeado y los que en algún momento nos hemos imaginado, a raíz de muchas cosas. Entonces, eso tenemos que prácticamente confesarlos, porque de ahí viene una boca que, pues, como dice, cambia la rueda de la creación. Entonces, tenemos nosotros que aprender cuáles son nuestros pensamientos, ahí está. ¿Y qué decimos luego? ¿No es cierto? Para quedar limpios, para quedar delante del Eterno como Él quisiera que seamos. Porque en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Prácticamente lo que quiere Dios es que nosotros le conozcamos, nos acerquemos con un corazón agradable a Él, con pensamientos limpios, que hay veces te acusan desde ahí adentro. Muchas veces somos repetitivos. Ay, Señor, perdóname, pero ya te ha perdonado el rato, pero tú no le crees al Eterno que te ha perdonado y sigues con lo mismo. La boca es tremenda, por eso les decía, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? En el pensamiento, amén. Amén, pues de verdad que todo comienza en el pensamiento, así que pues necesitamos nosotros cambiar nuestros pensamientos porque definitivamente cuando nosotros pues empezamos a ver todas estas cosas, nos damos cuenta que hay muchas cosas dentro de nosotros, hay muchas cosas dentro de nuestro pensamiento porque tal cual es el pensamiento de una persona, tal cual es. Y a veces pues tenemos una serie de cosas en la cabeza que no están bien. Pero pues como decías, afortunadamente tenemos el trono de la gracia para que podamos correr y pues hacer las cosas conforme nos dice el Eterno. Vemos que gracias al Señor, gracias al Eterno, es que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos pedirle ayuda a Él para que Él vea lo que estamos pensando, Él entre a nuestra mente, bueno, no para que nos controle, sino para que nosotros le permitamos revisar lo que hay allá adentro. Vemos que en la palabra del Señor dice que Él puede ver incluso las intenciones de nuestro corazón, que son cosas que nosotros no conocemos, incluso a veces nosotros no sabemos la intención con la que hacemos las cosas, las intenciones que nosotros tenemos. Y es algo que sí le podemos pedir ayuda al Señor porque Él ve lo que hay en nuestro corazón, Él ve lo que hay en nuestra mente, Él sabe incluso nuestro futuro, sabe las decisiones que podemos tomar. Y es algo importante porque si de verdad le pedimos ayuda, ponemos delante de Él las cosas que sentimos, las cosas
que pensamos, Él nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, porque sabemos que el Señor no quiere que hagamos las cosas solamente por fingir, que hagamos las cosas solamente de afuera o de forma superficial. Él quiere cambiarnos el corazón, quiere quitar toda esa levadura, toda esa lepra que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, esa habla maliciosa que muchas veces con la que nos dejamos dominar, y quiere cambiarnos, quiere renovarnos todo. El Señor sabe que nosotros necesitamos una transformación desde adentro, no solamente lo de afuera. Muchas veces pensamos que Dios solo quiere que nos portemos bien, que estemos caminando como a Él le agrada, pero solo de forma superficial, y no nos damos cuenta que Él quiere una transformación total desde adentro, desde el corazón, de la mente, del espíritu, una renovación completa para que podamos ser de su agrado, pero al 100%. Él sabe que si nosotros dejamos que nuestra mente se contamine un poco, eso que nosotros dejamos entrar ahí adentro va a contaminar también lo de afuera, y es por eso que el Señor quiere cambiarnos el corazón, quiere cambiar nuestra forma de pensar, quiere que nos renovemos en el entendimiento de nuestra mente, para que tengamos una mente como la de Yeshua, una mente que de verdad constantemente estaba conectada al Eterno. De que constantemente esté conectada al Eterno, y eso es lo que necesitamos en este tiempo, que tengamos una conexión total con el Eterno, que de verdad de corazón pues nosotros empecemos a hablarle, y que estemos como Él nos pide, en un ejat. Como leíamos, pues Proverbios 24:4 dice: conciencia se llenarán las cámaras, y todo bien preciado, de todo bien preciado y agradable. Pues podemos ver que de verdad la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de cosas como la sabiduría, como la ciencia, que pues es muy diferente de lo que nosotros pues habíamos pensado. Muchas veces nosotros creíamos que pues esto era pues de una manera quizás como el conocimiento que se tiene, y pues no entendíamos muchas cosas, pero a esta altura podemos entender pues que la palabra de Dios, la palabra del Eterno, nos va hablando de riquezas que Él tiene, que pues están mucho más arriba que las cosas que nosotros pensamos, que las cosas que nosotros pues imaginamos, porque pues nosotros nos hemos acostumbrado a estas tres dimensiones. Pero ahora el Eterno nos está hablando acerca de la palabra, nos está hablando acerca de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, y de lo que tenemos que pues tener. Es algo muy importante. Vemos que de verdad el Señor quiere renovar todo, quiere, como lo dice aquí, el corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y el Señor sabe que si nosotros tenemos una mente que está contaminada, que tiene malos pensamientos, un corazón que tiene malas cosas ahí adentro, que de verdad está contaminada por los celos, por el orgullo, por por la lujuria, por la pornografía, por tantas cosas que nosotros de verdad dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Él sabe que todo eso nos va a ir contaminando, y lo peor es que nuestro futuro va a ser en base a eso, nuestra destrucción va a venir de eso, como lo que habíamos hablado el día de ayer, cuando la gente había dicho que el Señor los había sacado de Egipto para que mueran en el desierto. Esas eran sus palabras, eran las palabras del pueblo, no eran las palabras del Señor. Pero el Señor les dice: como ustedes han creído eso y no han creído en mí, no han creído en mis promesas, no han creído en mis palabras, entonces ese va a ser su fruto. Así como ustedes han puesto en su corazón esas cosas, así como ustedes han creído todo eso, han confiado en sus fuerzas y han decidido creer que iban a morir en el desierto, ese va a ser su fruto. Y el Señor sabe que si nosotros ponemos nuestra confianza en el pecado, ponemos nuestra confianza en nuestro propio razonamiento, pues vamos a comer de ese fruto, de esas decisiones, de esas cosas que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese va a ser nuestro futuro, y esa va a ser nuestra destrucción si nosotros permitimos que entre. Es importante que entendamos que el Señor quiere librarnos de eso, quiere librarnos de nuestro propio mal, de ese mal que nosotros mismos estamos permitiendo entrar a nuestro corazón, y que cambiemos todo eso. El Señor quiere librarnos de todas esas cosas, porque Él quiere que nosotros creamos en Él quiere que nosotros confiemos en sus promesas, porque Él sabe que mientras confiemos, mientras creamos en sus promesas, entonces nosotros podemos ser libres de la muerte y de la destrucción. De verdad que pues solamente con Él podemos ser libres de la muerte y de la destrucción, porque si no confiamos en el Eterno, si no confiamos pues en Yeshua, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha vencido a la destrucción, pues no vamos a poder ir avanzando.
no vamos a poder pues hacer todas las cosas porque en ese tiempo Dios nos está mostrando pues las cosas que podemos hacer siempre y cuando nosotros confiemos en el Eterno. Pues sin Él nada, pero absolutamente nada es posible. Pero pues veamos que de verdad Él nos ha dado algo tan tremendo que pues Él mismo nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros de verdad podamos pues hacer las cosas con Él, incluso hablar con Él, hacer todo lo que tengamos que hacer con Él. Es justamente eso lo que el Señor quiere, que hagamos las cosas con Él, que nosotros le entreguemos nuestros pensamientos, que nosotros le entreguemos la forma en la que reaccionamos, nuestras emociones, prácticamente todos. Si de verdad nosotros nos sentimos mal por alguna cosa que hemos escuchado, o nos sentimos ofendidos, o hemos visto algo que nos ha parecido desagradable, cualquiera sea la situación, el Señor no espera que nosotros vayamos y le digamos a Él: oh Señor, yo aguanto, yo puedo soportar todas estas cosas y me siento bien, no importa. Y no, porque eso sabe el Señor, sabe Dios mismo que eso no es cierto, sabe que es algo que nos ha afectado, y en estas situaciones es mejor ir delante del Señor y decirle la verdad: Señor, yo me he sentido mal por esto, tal vez es mi culpa por darle tanta importancia a lo que dicen los demás, o por hacer esto y tal cosa, pero Él quiere que seamos sinceros, y nosotros le mostramos, le exponemos a Él nuestros sentimientos, los ponemos delante de Él. Él nos puede ayudar a cambiar, Él sabe cómo ayudarnos, Él sabe qué es lo que necesitamos para cambiar en ese tipo de situaciones, y necesitamos hacerlo, necesitamos sacar todas esas cosas y ponerlas delante del Señor, porque no tendría sentido que tratemos de esconderlas, que tratemos de hacerle creer a Dios que estamos bien, si nosotros mismos sabemos que no es así. Y es por eso que necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Podemos compartir todas esas cosas con el Señor, podemos pedirle ayuda si de verdad estamos empezando a enojarnos, alguna cosa que nos ha hecho es renegar. Entonces podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que de verdad Él nos ayude a quitar esa ira, Él nos dé esa paz que pueda calmar todo eso que tenemos, Él nos dé también esas respuestas sabias, esas respuestas blandas que de verdad puedan calmar esa ira que nosotros sentimos, para que no nos vayamos a estrellar con nuestro prójimo, para que no digamos cosas que puedan lastimar a los demás, que no estemos ya inflamando la duda de la creación, que no estemos contaminando incluso nuestro entorno. Y es por eso que podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Para eso está el trono de la gracia, donde podemos ir y llevar todo eso que sentimos, todos esos pensamientos que tenemos, para que de verdad podamos tener ese socorro en el momento adecuado. De verdad, para que podamos tener pues el socorro en el momento adecuado, porque si nosotros no tenemos ese ayudador, si nosotros no vamos pues al trono de la gracia, definitivamente pues quién nos va a poder librar, ¿no? ¿Quién va a poder hacer esas cosas con nosotros? Así que en este tiempo pues vamos a pedirle al Eterno que de verdad nos ayude a cómo pues debemos nosotros hablar, qué debemos decir, cuáles deben ser nuestros pensamientos. Recordemos pues el escáner del pensamiento, y aunque no creamos, una de las cosas que en este tiempo pues tenemos que cuidar muchísimo son precisamente los pensamientos, porque puede haber cosas que no hablemos, pero son los pensamientos los que pues nos van a, pues muchas veces nos van a mostrar lo que vamos a hacer. Un pequeño pensamiento, lo decíamos pues muchas veces, pero conviene volverlo a decir, un pequeño pensamiento nos lleva a una acción. Esa acción pues nos lleva definitivamente a pues a un hábito pues a un carácter, y un carácter a un destino. Si vemos pues ese pequeño pensamiento de esos gigantes son como que muy grandes, esos gigantes son pues no vamos a poder, pues simplemente ese poquito que inicia todo, pues podemos ver que hace un montón de problemas, porque ya con eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eso lleva a una acción. ¿A la acción de qué? De murmurar. Toda la congregación termina murmurando, toda la congregación empieza a protestar contra el Eterno. Y esa acción pues se vuelve ya un hábito, porque todo el mundo andaba protestando. Y recordemos que el pueblo de Israel pues no era la primera ocasión en que protestaba, se quejaban de que no hay agua, que la comida, porque puro maná, que quisiéramos volver a Egipto, que pues ahora no vamos a poder, ¿para qué hemos venido? Nos vamos a morir. Entonces se va volviendo un hábito a cada momento, pues en lugar de estar agradecidos porque ahora ya no estaban con los egipcios, empiezan a tener el hábito de protestar.
Y lamentablemente pues esa murmuración no era solo contra Moisés o contra pues contra los espíritus, era contra Dios, era contra él. Se vuelve tanto un hábito que es parte del carácter de ellos, y definitivamente tal cual ellos estaban diciendo, pues termina su futuro, porque eso que habían dicho determina su futuro. Prácticamente pues un pensamiento puede llevarnos a una vida en bendición o una vida en maldición. Y el día de hoy, pues eso mismo pasa. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que pues estamos hablando? ¿Qué es lo que pues estamos cada día teniendo como parte del carácter? Y hay cosas que empiezan a pegarse, hay cosas que se transmiten de persona a persona. Muchas veces pues una forma de hablar en un conjunto de personas termina haciéndose pues un reguero de pólvora y termina contaminando todo. Así que en ese tiempo, pues nosotros entendamos que muchas veces estamos contaminando la rueda de la creación, y de veras que nuestra lengua pues todavía sigue como un lashon hara, y a este tiempo necesitamos ser transformados, porque pues nuestra lengua dice muchas cosas, y a veces pues alguien dirá, yo no digo nada, no comienzo a decir ninguna palabra, nada sale de mi boca, pero resulta que lo estás pensando. Y pues solo es cuestión de tiempo, porque probablemente pues no te salgan las palabras, pero se te leen los subtítulos, ¿no?, en la cara. Eso es de verdad importante, ese filtro del pensamiento, porque nosotros asumimos que nadie se da cuenta, nosotros creemos que todos nos ven normal, que todo está bien, que incluso cuando intentamos disimular, cuando intentamos guardar y ocultar esas cosas, nosotros asumimos que nadie se da cuenta de nuestra tristeza, de nuestra ira, de todas esas cosas que sentimos, pero no nos damos cuenta que además de las demás personas que son afectadas por el Señor, las demás personas que son afectadas por nuestras palabras, por lo que decimos o por nuestra cara, el principal afectado ante todo esto es el Espíritu Santo, porque vemos que cuando nosotros tenemos una actitud de tristeza, de depresión, estamos contristando al Espíritu Santo, estamos provocando que Él se sienta aislado, que Él se sienta entristecido por nuestra actitud, porque al sentir tristeza, al darle lugar a la tristeza, nosotros estamos, es como si no le creyéramos al Señor que de verdad es Él el que nos puede llenar de gozo, es Él el que nos puede llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y justamente con esa actitud le contristamos al Espíritu Santo, y hacemos peor aún cuando sentimos ira, cuando estamos enojados, molestos o renegados, y tratamos de guardar todo eso, porque no solamente le contristamos, sino es que podemos también apagar al Espíritu Santo, y esto es peor porque llega un punto en el que de verdad estamos tan llenos de ira, estamos tan saturados de la ira, que nos vamos en contra del Señor, nos vamos en contra de su palabra, como el pueblo había sido rebelde delante del Señor, le había reclamado, había empezado a murmurar, había empezado a quejarse justamente porque estaban enojados, porque se sentían frustrados. Ellos habían asumido que las cosas iban a ser según lo que ellos creían o según lo que ellos veían, y prácticamente esta frustración, esta ira les lleva a protestar en contra del Señor y a ser rebeldes, a irse en contra de lo que decía su palabra, en contra de todas las promesas que el Señor les había dado. Y esto es bastante peligroso. Por eso es que antes de que todas estas palabras salgan de nuestra boca, antes de que salgan de nuestro corazón, antes de que sean expuestos estos sentimientos, es importante tener este filtro del pensamiento, que lo habíamos dicho ya bastantes veces en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es que este filtro tiene que estar justamente en la mente. No podemos dejar que salga algo de nuestra boca sin que antes haya pasado por este filtro. No podemos permitir que siquiera entre a nuestro corazón o a nuestra mente cosas que de verdad no sean verdaderas, cosas que no estén de acuerdo a la palabra del Señor, porque si buscamos toda la palabra, es justamente este filtro. Si nosotros entendemos la palabra del Señor, los mandamientos y las instrucciones que nos ha dejado, todas esas cosas todas estas cosas tienen este filtro de la palabra del Señor, tienen este filtro de que son cosas que son verdaderas, son cosas honestas, son cosas justas,
y todo lo demás, pero nosotros somos los que muchas veces permitimos que cosas que están en contra de la palabra del Señor y muchas veces que nosotros sabemos muy bien que están yendo en contra de la palabra del Señor, aún así las tenemos guardadas en nuestra mente, aún así las toleramos en nuestro corazón y es por eso que nuestra lengua, nuestra forma de hablar se vuelve prácticamente maliciosa, se vuelve algo malo, algo que contamina todo nuestro corazón, toda nuestra mente y además estamos lastimando a las demás personas. Necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a de verdad estar todo el tiempo pendientes con este filtro, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Y si de verdad hay algo en nuestro corazón que no es verdadero, que no es puro, que no es justo, que nos ayude el Espíritu Santo. Hay que pedirle constantemente que Él nos enseñe a discernir todos estos pensamientos para que ya no estemos hablando con malicia, que ya no estemos contaminando a las demás personas y principalmente para que no seamos incrédulos con el Señor. Eso es importante. Ayer veíamos la importancia de no ser incrédulos delante del Señor. Y cuando vemos pues esta palabra, este filtro, pues básicamente es de lo más importante. Amén. Bien importante es hablar de esto, Amparo, porque no solo es en el Nuevo Testamento que Dios te convoca, porque esta es una convocatoria de volver a las raíces hebreas, de entender que no es la religión, de entender que Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Ya lo había dado en Deuteronomio 30, si podemos leer, dice así, 31, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz, obedezcas a su Dios, a tu Dios, dice, obedezcas su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Y de allá te tomará Jehová tu Dios, te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que sus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te persiguieron con odio. Tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrá por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Jehová tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, pues cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Gloria a Dios. Santo es el Eterno, porque desde principio ya nos daba
Ahora, ¿cómo viene una palabra? Empezando por un pensamiento. Ya lo habíamos visto varias veces que el pensamiento tiene mucho que ver en este asunto. Entonces, la idea de Dios siempre ha sido, y en este tiempo, pues nos manda un ayudador, un consolador, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios exactamente dice que el amor excede pues a todo conocimiento. El amor de Dios excede a todo conocimiento, porque Él puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces dice bien clarito, la palabra de Dios es viva. En este tiempo, lo que está haciendo el Señor, hablando de su palabra, es circuncidando nuestro corazón para que tengamos una eternidad con Él, para que en este tiempo que lo conocemos como Pentecostés, porque eso es Shavuot, la fiesta de Pentecostés, tengamos la llenura y el poder del Espíritu Santo, y para eso tengamos que estar unánimes en un solo espíritu, todos y cada uno de nosotros, como que lo han hecho en Hechos los apóstoles, recibiendo esa gran unción poderosa, porque el Eterno sabe que los tiempos se están acercando más y más y que los tiempos son difíciles. Entonces, había que entender lo que dice Dios, da la posibilidad de que volvamos primeramente a ser ese Israel que de todos los confines de la tierra nos está llamando a que entendamos la identidad y corrigiéndonos, y esta parte implica circuncidar nuestro corazón, porque de dónde viene la maldad, de dónde vienen los malos pensamientos, de un corazón malvado. Por eso dice el Eterno que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y también dice del corazón, que dice que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Lo que implica decir es que tenemos que dejar de pensar como nosotros queremos pensar. Y hablaba Daniel del escáner por el que tiene que pasar cada pensamiento. Ahora bien, entender que eso para nosotros casi resulta imposible, porque estamos acostumbrados a ser tan liberales, cuando el Señor nos ha creado libres, pero no liberales. Somos liberales tratando de obedecerle al Eterno con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, y entendiendo por su palabra que su palabra es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que está haciendo la palabra, dice, es esto: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí nos viene un regalo, ¿no? Nos viene un gran regalo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo del Dios, se tengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y creo yo que cuando hablamos de esto es que al momento preciso en que uno pueda detectar un mal pensamiento, un mal sentimiento dentro de cada uno, es necesario correr al trono de la gracia, porque ese es un tiempo de la circuncisión del corazón a través de la palabra. Amén. Amén, de verdad, pues a través de la palabra lo único que podemos pues nosotros hacer es a través de la palabra. Pues recordemos que solamente pues Yeshua nos puede ayudar a cada uno de nosotros a que podamos pues de verdad acercarnos confiadamente, porque pues Él es pues la expiación misma por nosotros, y Él mismo es el sumo sacerdote, y además pues Él conoce absolutamente todo lo que nosotros hemos estado pasando. Recordemos que la palabra mismo nos dice que Él ha sido tentado en todo, pero no ha pecado. Así que, pues yo creo que el día de hoy no tenemos excusa. Muchas veces pensamos que debemos estar bien para acercarnos,
pero pues la palabra nos dice que en realidad nos acerquemos confiadamente. Es decir, que pues no esperemos a poder cambiar con nuestras propias fuerzas, sino que pues tengamos esa decisión firme de hacer la voluntad del Eterno y nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia y que de verdad podamos hallar misericordia y gracia. Y escuchen esto para el oportuno socorro. ¿Por qué dice esto al oportuno socorro? Pues porque a veces nosotros no entendemos que de repente pues no tenemos que esperar hasta que algo ya esté totalmente quemado para poder pues acercarnos. Generalmente pues alguien se acerca a Dios cuando ya ha cometido todo el error y demás y ya no sabe cómo salir. Pero si nosotros entendiéramos que podemos acercarnos en ese pensamiento, en el instante cero, en el instante en el que uno tiene un pensamiento ya y puede pues llevarlo delante de Dios, pues nos ahorraríamos un montón de problemas, nos ahorraríamos un montón de cosas, porque pues tendríamos definitivamente ese oportuno socorro. Si bien es cierto que cuando estamos en una dificultad y ya las cosas están terriblemente mal y nosotros podemos acercarnos y eso pues Dios nos puede ayudar, pero qué mejor sería que nosotros al primer instante de tener un pensamiento que esté en contra de la palabra del Eterno, pues nosotros pudiéramos acercarnos y pudiéramos pues confesar nuestro pecado, pudiéramos pues acercarnos confiadamente al trono de la gracia, con seguridad ese asunto ya no avanzaría. Y yo creo que muchos problemas definitivamente terminarían si pudiéramos hacer eso. Es importante que nosotros recurramos a Yeshua, que entendamos que Él es nuestro sumo sacerdote. Sabemos muy bien que en el antiguo pacto, en la época donde se tenía el arca, donde se tenía el tabernáculo, lo que se hacía era después de, o cuando una persona necesitaba ayuda, cuando una persona tenía que confesar algún pecado, cuando tenía que eh, hacer alguna consulta al sacerdote, lo que tenía que hacer es justamente ir y buscar a uno de los sacerdotes o directamente al sumo sacerdote si es que había la posibilidad. Y era importante porque tenían que acercarse al templo, tenían que acercarse al tabernáculo y esto era algo esencial, no era que el sumo sacerdote o el sacerdote les iba a buscar y les iba a preguntar todos los días a ver si habían hecho algo. Lo interesante es que este tabernáculo, este templo estaba siempre abierto, estaba disponible para que las personas vayan de forma abierta. Y ahora cuando viene Yeshua, justamente vuelve a darnos la posibilidad a nosotros de que nos acerquemos nuevamente al trono, pero esta vez ya no a un trono, a un tabernáculo o un templo físico, sino justamente a un templo espiritual, a un trono, a un lugar donde está el sumo sacerdote, pero que es espiritual, que nosotros en cualquier lugar en el que estemos podemos pedirle ayuda, cualquier sea la situación, cualquier cosa que haya pasado, cualquier cosa que sintamos o que estemos pensando nosotros, podemos acercarnos, podemos pedirle al Señor que esté, eh, que nos ayude, podemos pedirle, podemos buscarle para que justamente nos dé ese socorro que nosotros necesitamos. Y lo importante es que nosotros nos acerquemos con esa confianza, entendiendo que Dios de verdad es un Dios grande para la misericordia. Si nosotros tenemos esa actitud de arrepentirnos, ese corazón de hacer su voluntad, de servirle, de que nos cambie, de que nos transforme para que ya no sigamos cometiendo los mismos errores, que ya no sigamos pecando, que ya no tengamos la misma vida antigua que teníamos hace tiempo, sino que de verdad tengamos la intención de cambiar ese arrepentimiento genuino, podemos acercarnos a este trono, porque no se trata de nosotros cometer los pecados, ir al trono y pedir perdón como si estuviésemos cancelando alguna cosa y luego esperar que la siguiente vez que nos equivoquemos o la siguiente vez que cometamos los mismos errores, que vaya a pasar lo mismo, porque nuestra actitud no estaría siendo de arrepentimiento, estaríamos siendo más como sinvergüenzas, o sea, esperando de que el Señor esté todo el tiempo pendientes de limpiarnos y nosotros con la intención de seguir contaminándonos o con la intención de seguir ensuciándonos. Esto es importante, por eso es que el Señor conoce nuestros corazones, conoce las cosas que sentimos, la intención de nuestros corazones. Por eso es que cuando nos acerquemos al trono, necesitamos acercarnos con ese corazón que le agrada al Señor, con un corazón que muestra arrepentimiento. Y si ni siquiera hay ese arrepentimiento dentro de cada uno de nosotros, podemos pedirle al Espíritu Santo que ponga dentro de nosotros un arrepentimiento genuino, ya no un remordimiento solamente que sabemos que es algo superficial, sino un arrepentimiento genuino para que ya no sigamos cometiendo los mismos errores, para que ya no sigamos teniendo
los mismos malos pensamientos, pero lo importante es que le pidamos ayuda, que entendamos que mientras más nos alejamos de Él, mientras más nos acercamos al pecado, está nuestra vida en peligro. Por eso es que Él viene a socorrernos, Él viene a liberarnos, a libertarnos del pecado que tanto nos ata, que tanto nos esclaviza. Por eso es que Él sabe que nosotros necesitamos ayuda y Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Y lo importante es que nosotros nos acerquemos a ese trono de gracia. Nos acerquemos al trono de gracia, pues en este tiempo es muy importante porque pues en ese trono de gracia nosotros de verdad podemos pues acercarnos confiadamente. Y en este tiempo pues Dios nos está dando todas las herramientas, todo lo necesario como para que nosotros de verdad podamos pues caminar en esa vida Kadosh. Este tiempo pues nos está hablando un montón acerca de la lengua, de veras que no sabíamos, como que bueno, no sabíamos de la profundidad de lo que es el habla, si bien teníamos la idea, pero pues es como si en este tiempo estuviéramos afinando estas cosas, porque pues no nos habíamos dado cuenta cuánto mal pues tenemos en la boca. Lamentablemente pues es difícil muchas veces reconocer lo que tenemos, cómo hablamos, y lo que hablamos pues puede de verdad deshacer a nuestro alrededor o pues puede crear muchas cosas. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que ir viendo que nuestra boca tiene poder. Lengua pues tiene de verdad poder porque recordemos que pues hemos sido creados a su imagen y semejanza y de hecho todo lo que vamos diciendo pues tiene algo muy particular. Por eso es tan importante que nosotros pues consideremos la palabra de Dios en todo momento. Normalmente una de las cosas que no hacemos es pues reemplazar digamos los pensamientos que tenemos. Si bien hay cosas en las que ya no tenemos que pensar, pues hay que entender que es necesario que pongamos nuevas cosas para pensar. ¿Cómo es eso? Es que pues no se trata solamente de quitar, sino de colocar nuevos pensamientos y pues esos pensamientos deben estar basados en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno. Y una de las cosas que más nos cuesta pues es cambiar de pensamiento. Una de las cosas que la mayoría de las personas tenemos pues es la parálisis paradigmática, es decir, pensamos de una manera y no queremos cambiar y eso lo podemos ver en muchas de nuestras acciones. Aún pues hay mucha gente que no puede cambiar, digamos, de una forma de vestir, aún no puede cambiar, digamos, en ciertas cosas y normalmente tenemos esa actitud hacia el cambio, una actitud contraria hacia cambiar y eso provoca que muchas, pero muchas veces tengamos problemas serios porque no queremos ser transformados cuando la palabra nos dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y creo que eso es importante, que nos renovemos, renovarnos a cada momento, porque pues fíjense que una de las cosas que en ese tiempo nos ha pasado es entender la identidad. Y entender la identidad pues cambia, sinceramente, renueva totalmente nuestra mentalidad, renueva todo lo que pensamos, porque hasta no entender que éramos hijos de Dios y que éramos parte de Israel, pues leíamos la Biblia como que estaban hablando de fulanito, de venganito, estaban hablando de quien sea y nosotros decíamos, ah, qué linda historia, pero no entendíamos que es parte de nuestro pueblo, es la historia nuestra, es nuestra historia, es la historia de nuestros patriarcas y eso cambia totalmente la historia, ¿no? A veces uno leía la Biblia y pues como que ya lo sabía todo, como que no encontraba nada, en cambio hoy podemos leer la Biblia y empezamos a entender muchas cosas. Habían cosas que no teníamos ideas de por qué, pero pues cuando empecemos a ver especialmente la Torá y uno se entera de tantas cosas, decimos, wow, y esto es así, porque el Eterno nos va revelando, pero para eso pues hay algo que ha tenido que cambiar en nuestra vida y esa es pues la mentalidad que teníamos. Mucha gente pues en este tiempo tiene miedo a eso, tiene miedo a cambiar esa mentalidad porque está tan acostumbradito, está tan en su zona de confort que de repente no quiere salir, no quiere pues pensar y no quiere esencialmente hacerle caso al Eterno. Cuando la palabra de Dios nos dice muy claramente que nadie echa vino nuevo en odre viejo. Lamentablemente, si nosotros seguimos permaneciendo en maneras, en patrones del mundo, a seguir pensando en ese tipo de patrones,
no somos otra cosa, sino que pues odre viejo, y cuando pues vemos un odre viejo nosotros siempre pensamos quizás en un material así como cerámica, pues tal vez barro y demás, pero pues vemos que en el tiempo de los odres de vino pues se referían a odres pues hechos con el cuero de la ovejita, ¿no? Pues parte de eso, o sea, y que es en realidad cuero, que se tiene que remojar, y la única forma de que sea pues como nuevo, porque pues se renovaba, digamos, eso era sumergiéndole en aceite, y eso es precisamente lo que nos falta ahora a nosotros, sumergirnos en aceite, aún esto pues vaya en contra de todo lo que hemos creído por años. Alguna vez pues escuchaba yo pues decir, pero no, mi abuelito celebraba, por ejemplo, Navidad, mi padre celebraba Navidad, y toda la gente, ¿quiénes aquí no han celebrado? ¿Cómo no vamos a celebrar? Pues puede haberlo hecho miles de personas. La idea es, si eso está acorde a la palabra de Dios, está acorde a lo que dice el Eterno. Ese simplemente es el hecho. Por lo tanto, pues nosotros aprendamos a ver si lo que estamos pensando, si lo que estamos pues hablando está de acuerdo al Eterno o no está. Y si no, pues renovemos nuestro pensamiento, y con seguridad, en la medida en la que nosotros permitamos que nuestra mente sea renovada, pues también vamos a hacer odres nuevos, y por lo tanto, cuando se eche el vino nuevo, no vamos a reventar. Pero por el contrario, o sea, si nosotros seguimos pensando tal cual nosotros queremos, y pues una de nuestras medidas es lo que los demás piensan, que eso es lo que la mayoría dice, entonces pues puede que reventemos en cualquier instante. Y eso, por ejemplo, nos ha pasado en cuestión de las fiestas, en cuestión de los sábados. Por mucho tiempo pues no había una renovación en ese sentido, no entendíamos nada, pero cuando el Eterno viene y nos convence, pues las cosas cambian. Entonces, renovémonos, permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente, pues eso es lo que nos va diciendo también la palabra del Eterno. Es renovar en el espíritu de la mente. No dice en la carne de la mente, por si acaso. Dios es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si nos remontamos a tiempos pasados, podemos ver que Abraham le dice que mire el cielo y las estrellas. Y hay un creer profundo que en Hebreos 11 está escrito está, que le dice, por la fe Abraham le creyó al Señor. ¿No es cierto? Y cuando nos vamos a Hebreos 6:13, dice bien clarito, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Había que ver este juramento, ¿no? Juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En el 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, escuchen bien, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es importante remarcar, puesto que Abraham le había creído por la fe, es padre de la fe ahora Abraham. Y cuando habla por las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y eso escrito está en el Antiguo Testamento, en que dice, y en dos lugares, está en el libro de Primera de Samuel y en Números también, que Dios no es hombre para mentir. Uno,
no es hijo de hombre para arrepentirse, y lo ha ido demostrando con los hechos. Cuando salva a Israel, cuando les saca, cuando les liberta. Y en este tiempo, Dios no va a mentir cuando su Hijo Jesucristo dice que el trono de la gracia está expedito para que nos pueda cambiar, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque Él es el único en este tiempo de gracia que nos va a hacer entender su palabra y entender y comprender que tenemos que ser circuncidados en el corazón. Amén. ¿Verdad que pues en este tiempo tenemos que ser circuncidados en el corazón? Porque sin esa circuncisión no vamos a poder pues avanzar. Cuando vemos esta promesa cumplida, cuando vemos lo que pues Abraham había hecho, nos damos cuenta de verdad que pues todas las cosas que Dios dice pues las está cumpliendo. A veces nosotros hemos ignorado todas estas cosas, por eso es que en una parte de la Biblia también dice pues que antes andábamos ajenos a las promesas. El día de hoy pues podemos empezar a ver ya las promesas, y la promesa que había sido hecha a Abraham pues todavía está vigente. Entonces nosotros tenemos que en este tiempo pues ser igual que Abraham, ser pues así también de fe y pues creer en toda la promesa que le ha hecho a Abraham como hijos suyos, porque pues ahora somos hijos de Abraham. Es de verdad importante entender eso. Sabemos que Abraham se vuelve el primer hebreo cuando había cruzado el río Éufrates, y esto es muy importante porque ha cruzado, ha cambiado, ha dejado todo su pasado, ha dejado todas las cosas que él tenía, ha dejado incluso el lugar donde vivía, ha dejado el lugar donde había estado establecido por bastante tiempo, y justamente va, pero no va a un lugar donde él veía que había mejores tierras, que había algo que él esperaba que era mucho mejor, o a una ciudad bastante grande. Él simplemente estaba caminando, estaba cruzando ese río por la orden del Señor, sin importar a dónde él estaba llevando, sin tener la necesidad de ver, de sentir o de palpar algo. Él simplemente lo hace por fe, porque le estaba creyendo, y esto es importante. Me gusta bastante la versión de la Biblia Kadosh del versículo 14 de Hebreos 6, cuando dice, y dijo, yo en verdad bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y es por eso que vemos que de verdad Abraham lo había creído, le había creído al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, prácticamente no había dudado en ningún momento, y es por eso que el Señor lo bendice pues prácticamente con todo, le da la promesa, y esa promesa nos puede alcanzar hasta nosotros cuando nosotros entendemos nuestra identidad, cuando entendemos de que nosotros venimos justamente de nuestro padre Abraham, que es uno de nuestros patriarcas. Esto ha cambiado todo porque podemos entender que nosotros alcanzamos esa promesa que le había sido entregada a Abraham, y el que nos lo pone justamente delante de nosotros es Yeshua, porque él es el que, después de que Israel se había alejado de Dios, había obtenido la carta de divorcio, y justamente se va detrás de falsos dioses, se va detrás de imágenes y de ídolos, y pierde toda esta posibilidad de alcanzar la promesa. Pero cuando viene Yeshua, él nos da la, nos restituye todo esto, prácticamente logra esa reconciliación con nuestro Creador, para que nosotros podamos alcanzar nuevamente la promesa, esta promesa que había iniciado con Abraham. Y es importante que nosotros entendamos que todo esto tiene que hacerse por fe. Nosotros no necesitamos tener algo que veamos, algo que nos garantice, porque entendemos que también nuestra garantía es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también lo tenemos por fe, por emuná. Es importante entender todo esto. Abraham lo había hecho así, él eh, no necesitaba algo de que aferrarse, él simplemente se agarraba del Señor, se agarraba del Creador, se agarraba de sus palabras y le creía. Él no necesitaba nada más, y es, creo, la forma en la que nosotros tenemos que cambiar ahora nuestra mente, y ya no seguir
confiando en las cosas que hemos aprendido antes, en las cosas que hemos visto, las cosas que nos han enseñado tal vez en otros lugares, o las cosas, las tradiciones que se han quedado de nuestros papás, de nuestros abuelos, sino tenemos que aferrarnos de la palabra del Señor para que podamos empezar a caminar por fe, ya no sigamos lo que nos dice nuestros ojos o lo que nos dice nuestro corazón, sino sigamos lo que nos dice la palabra del Señor. De veras sigamos lo que nos dice la palabra del Señor, porque pues su palabra es verdad, y cuando vemos todo esto nos damos cuenta que pues desde siempre el Eterno ha querido bendecirnos, y pues en este tiempo lo mejor que podemos hacer de verdad es creerle. Fíjense que pues podemos ver que por qué el resto del pueblo no había alcanzado muchas cosas, justamente por la incredulidad. Pero ¿por qué Abraham había alcanzado todas las promesas? Porque él le creía, él tenía esa emuná. Pues, y entendamos otra vez en este tiempo que pues la emuná no es solamente decir yo creo y ya está, no, sino que pues tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la acción, y parte de eso lo ha hecho precisamente Abraham, cuando pues nos dice la palabra que él había cumplido los mandamientos, los estatutos, los preceptos y todo lo que Dios pues va diciendo. Y fíjense que aquí en Hebreos pues está haciendo referencia total a lo que le había prometido a Abraham cuando le dice, pues yo en verdad bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Nos podemos dar cuenta que el juramento que había hecho el Eterno pues no queda así, simplemente no queda al aire como mucha gente pues piensa, sino que él todo lo que promete cumple. Nos queda a nosotros entonces pues con esto, con todo este asunto, que nosotros nos afirmemos. Y me encanta pues el versículo 19 que nos dice, nosotros tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura para nosotros mismos. Una esperanza que va directamente a lo que está dentro del Parojet. Y pues podemos ver que esa es la versión Kadosh, que nos sigue diciendo, donde uno anteriormente entrado por amor a nosotros, a saber, Yeshua, quien se ha convertido en el Cohen Hagadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Entonces podemos ver pues todo este asunto, que de verdad tenemos nosotros una esperanza como un ancla firme. Alguna vez cuando nosotros pues vemos, y pues podemos ver esto en las películas y demás, como pues un barco puede estar yendo por muchos lados, pero pues de repente lanza un ancla, lanza algo para quedarse firme, como para no estar navegando por un lado y el otro. Pues así tenemos nosotros como un ancla firme y segura para nosotros mismos. ¿Y cuál es esa esperanza? Ya decíamos, cuando decimos esta esperanza, pues no decimos, ay, quizás. Ya entendemos ahora que esperanza es como cuando una mujer está esperando, como cuando una mujer está esperando familia, pues no se queda así. Simplemente hay que hacer las chambras, hay que pues empezar a coser todo, porque hay una seguridad de lo que se está esperando. Entonces, con todo eso, pues nosotros nos queda, pues de verdad, acercarnos al Eterno. Es bastante interesante este versículo cuando nos dice que tenemos una esperanza firme y segura para nosotros mismos, una esperanza que va directamente a lo que está dentro del Parohet. Y esto es interesante porque ahí está hablando justamente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y a ese lugar solo podía entrar una persona, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y vemos que el Señor de verdad, el que está ahí adentro ahora, no es una persona, sino es Yeshua mismo. Es Él el que está ahí adentro, y es por eso que nuestra esperanza está apuntando hacia Yeshua. Es justamente Él el que está ahí haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros, esperando a que nosotros nos acerquemos a Él para que le entreguemos todos nuestros problemas, para que le entreguemos nuestro carácter, nuestro temperamento, que Él moldee, que Él cambie las cosas que necesitan ser cambiadas, y entender que nuestra esperanza tiene que estar en Yeshua, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos ha prometido, en las cosas que Él ha cambiado para que nosotros podamos acceder a esta promesa, porque tenemos que entender muy bien que si bien la promesa había sido a Abraham, es gracias a Yeshua que nosotros podemos alcanzar esa promesa que había tenido Abraham, que es interesante cuando dice que Abraham no simplemente había recibido la promesa. En el versículo 15 dice, y entonces, después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. Y esto es interesante porque
¿Cómo es que Abraham ya había visto la promesa cumplida? Y a veces nos decimos, ¿pero acaso él ya veía el futuro o qué había pasado? ¿Cómo había entendido? Y a veces no entendemos qué es lo que había pasado. Y lo interesante es que cuando Abraham había llevado a su hijo para sacrificarlo por una orden que le había dado el Eterno, él estaba completamente seguro de que si lo mataba, si lo sacrificaba para el Señor, él no solamente estaba esperando a que él tenga otro hijo o que el Dios le prometa otra vez y tenga que esperar otra vez otros 9 meses. Él lo que estaba haciendo era creer en que el Señor se lo iba a devolver a su hijo resucitado. Y esto es importante porque ahí estaba viendo lo que se la promesa del Señor y estaba viendo justamente un acto profético de lo que Yeshua había venido a hacer. Abraham lo estaba viendo por fe, no lo estaba haciendo simplemente porque creía que Dios era poderoso, porque sabía, porque lo conocía. No era solamente eso, era porque él tenía la certeza de que lo iba a ver resucitado y cuando lo estaba viendo a su hijo no estaba viendo solamente a Isaac, estaba viendo también a Yeshua. Él estaba viendo que Yeshua iba a venir a morir por cada uno de nosotros y además iba a resucitar por nosotros. Por eso es que Abraham tenía tanta fe que alcanzaba a ver todas esas cosas, alcanzaba a ver el reino de Israel completo y eso que esas veces todavía no había un reino de Israel, alcanzaba a ver lo que había hecho Yeshua por cada uno de nosotros, incluso al punto de ver que el reino de Israel estaba siendo restaurado. Y es interesante la fe que había tenido Abraham, porque él había decidido cambiar las cosas desde adentro, no solamente las cosas desde afuera. Él había cambiado su forma de pensar, su forma de sentir, y todo se lo había entregado al Señor. Por eso es que el nivel de fe que tenía Abraham había llegado hasta ver toda esta promesa cumplida, que es la que nosotros estamos esperando. Si nosotros tenemos esa fe, si nosotros ponemos ese corazón delante del Señor, esa mente para que Él lo transforme, para que Él la cambie, para que Él de verdad circuncide nuestros corazones y le permitimos transformar nuestras vidas para que nosotros también podamos tener una emuná de ese nivel. Tal vez no alcancemos a ese nivel tan alto de Abraham, pero en la medida en que nosotros le permitamos al Espíritu Santo actuar dentro de nosotros, podemos alcanzar a ver todas estas cosas. Y lo importante es que creamos que el Señor va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Que tengamos esa seguridad, pues, de que Él va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Y algo que a mí me sorprende es cómo, pues, en el antiguo pacto, muchos de los que han creído, pues, ya veían esas cosas. Pues, Abraham no es el único que empieza a ver todo este asunto, pero pues sí vemos que hay un montón de personas que van creyendo y pues definitivamente creen en Yeshua. Eh, Podemos ver pues el caso de David también que había visto todo eso y a veces nosotros ya habiendo visto todo cumplido, pues nosotros nos resistimos a creer, siendo que ellos todavía no habían visto muchas cosas, siendo que ellos estaban todavía anterior a todo eso, han tenido la emuná para poder pues creer en todo esto. Por eso es que cada uno de nosotros en ese tiempo debe entender de que pues si ellos han creído, cuánto más nosotros, cuánto más viendo pues todas las promesas cumplidas, viendo no, pues si bien no está todo acabado, pero pues vemos muchas de las cosas que se habían escrito, que se están cumpliendo y en este tiempo entender que la palabra no ha pasado, sino que todo lo que el Eterno nos ha dicho que iba a ocurrir, pues se va a cumplir, definitivamente se va a cumplir. Y pues si nosotros entendemos eso, pues ¿qué nos queda? Que en este tiempo de verdad nos santifiquemos, de verdad estemos listos, que no estemos divagando en nuestros propios pensamientos, que entendamos que las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros y por lo tanto nos queda a nosotros limpiarnos, nos queda a cada uno de nosotros pues seguir la voluntad del Eterno, porque si no hacemos eso, pues nos vamos a quedar, no quisiéramos quedarnos como hemos visto así en el desierto, no queremos quedarnos pues de esa manera, sino que en este tiempo seamos transformados y parte esencial de la transformación es pues la mentalidad que tenemos, esos pensamientos, la forma en la que hablamos. Por lo tanto, en este tiempo nos queda pues dejarle al Eterno que nos vaya transformando. Es importante que nosotros hagamos todas estas cosas desde adentro, desde lo más profundo de nuestro corazón, que ya no seamos esas personas que delante de todos queremos aparentar cuando estamos en una reunión, cuando estemos en la iglesia, en la congregación, tratar de aparentar y que todos nos vean bien, que nosotros somos santos, somos transformados, somos espirituales y todas esas cosas. Ya no hagamos las cosas superficialmente, porque cuando
hacemos eso, nosotros permitimos que el error ponga, como había puesto en los espías, ese espíritu que prácticamente había contaminado todo. Es importante que nosotros ya no le demos lugar a estas cosas, ya no le demos le entreguemos nuestro corazón, que ya no le entreguemos nuestra mente, no le entreguemos nuestra lengua, porque por mucho tiempo le hemos dejado actuar en cada uno de nosotros. Más bien, ahora entreguémosle nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentir y prácticamente todo al Señor, que sea Él el que dirija nuestras vidas, que sea Él el que encamine nuestros sentimientos, nuestras emociones, prácticamente todo, para que ya no andemos así a medias tintas, ya no andemos dudando ni divagando, sino de verdad nuestra fe sea firme, para que entendamos que de verdad esta promesa es para cada uno de nosotros. El Señor lo ha dado todo, Él tenía la confianza puesta en cada uno de nosotros, prácticamente sentía esa emuná por nosotros, sabía que el Señor nos iba a elegir a cada uno de nosotros para que nosotros alcancemos esa promesa, ese propósito, ese diseño que Él había hecho para cada uno de nosotros. Y es por eso que necesitamos tener un cambio radical, que de verdad sea todo nuestro ser cambiando. Ya no vivamos de apariencias, ya no seamos un tipo de personas en un lugar afuera y dentro de nuestras casas ser otro tipo de personas, que estemos gritando, que estemos renegando, que estemos enojados todo el tiempo, sino seamos una sola persona, seamos esa persona, ese tipo de personas que el Señor quiere que seamos, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus escrituras, que entendamos que el Señor ve nuestros corazones, ve nuestros pensamientos, y que Él, además de ver todo eso, no nos juzga. Él no está aquí para querer matarnos y torturarnos y castigarnos. Él, al contrario, ha venido para que nosotros seamos rescatados de todas esas cosas, que nosotros entendamos que Él quiere librarnos de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia, de nuestras propias mentiras, de ese pecado que tanto nos ha atado por dando tiempo, y ahora entendamos que Él quiere librarnos, que Él quiere que seamos libres, que de verdad entendamos que la verdadera libertad está en el Señor. ¿Verdad que pues la verdadera libertad está en el Señor? Y pues ya llegamos casi al final del programa y pues vamos a terminar también. Le vamos a decir a mi mamá que se despida. Amén. Yo me voy con esto, Amparo. Me voy con 1 Corintios 3:18. Dice así su palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, ¿no ven? Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Lo que implica decir es que tenemos que desaprender muchas cosas en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, y reaprender las cosas del eterno. Amén. Bendiga a Dios a todos y cada uno de los que están escuchando, y también a ustedes. Me despido hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones, mami. De verdad que pues la sabiduría de Dios es tan diferente a la que nosotros pensamos, y podemos ver que el Señor de verdad conoce todos los pensamientos de los sabios, que son vanos, y a veces nosotros creemos pues que conocemos absolutamente todo, pero nos damos cuenta que la palabra misma nos empieza a decir que pues nuestros pensamientos son vanos. Pues ese es el problema de creer que cada uno es sabio, sino que en ese tiempo nosotros debemos entender que la verdadera sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia el apartarse del mal. Así que no pensemos que pues alguno puede conocer otra cosa. Pues ya llegamos al final, así que Daniel. Es interesante este versículo, me gusta bastante esa palabra, desaprender, porque es algo que nosotros necesitamos hacer. Muchas veces hemos creído que todo esto que estamos aprendiendo lo vamos a aumentar a lo que sabíamos antes, y lo vamos a ir enterrando las cosas que habían allá adentro, y vamos a poner por encima estas cosas nuevas, pero tenemos que entender que lo principal es sacar esas cosas que nosotros creíamos que antes eran verdad, esas cosas que nosotros pensábamos que antes estaban,
que eran la palabra del Señor, todas esas cosas que habíamos aprendido, esas tradiciones, esas filosofías huecas, esos conceptos erróneos, tantas cosas de las que de verdad hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón, y es importante que nosotros saquemos todo eso, renunciemos a ese tipo de pensamientos que por mucho tiempo hemos creído que de verdad éramos sabios, que lo sabíamos todo, que conocíamos bien la palabra del Señor, y ahora nos damos cuenta de que de verdad no sabíamos nada. Por eso es que necesitamos quitar todas estas cosas, prácticamente renunciar a ese conocimiento que teníamos, para que ahora sea el Señor el que ponga su sabiduría en cada uno de nosotros, que sea Él el que nos dé el entendimiento. Si nosotros aprendemos a temerle al Señor y aprendemos también a amarle, a creerle, a tener esa emuná, entonces Él va a cambiar nuestra forma de pensar, Él va a cambiar va a renovar nuestro entendimiento si nosotros se lo permitimos, si se lo pedimos. Y es importante que quitemos primeramente todos esos conceptos erróneos y ahora llenemos nuestra mente de todo lo que venga de parte del Señor. Que llenemos pues todo para lo que venga de parte del Señor, y ese es el tiempo, este es el tiempo pues en el que tenemos que hacer precisamente eso. Así que pues entendiendo todo este asunto de que Dios quiere de verdad hacer cosas nuevas con nosotros, pero pues que es necesario que nuestros pensamientos sean renovados y que permitamos al Eterno cambiar toda esta manera de pensar, nuestra manera de hablar, porque afecta todo nuestro comportamiento, porque afecta absolutamente todo lo que hacemos, tal cual piensa el hombre, tal cual es. Entonces, pues, le permitiremos este día al Espíritu Santo que nos enseñe a cada momento, a cada instante, y que nos transforme el corazón y el pensamiento. Allí donde estamos, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Agradecidos, Padre eterno, porque en este tiempo tú estás, Señor, delante de nosotros como poderoso gigante. Entendemos, Señor, por tu palabra que nos estás llamando a santidad, que nos estás llamando a hablar, Señor, de tu palabra, hablar de las cosas que tú tienes, Señor, porque no queremos, Señor, que en este tiempo nos quedemos nosotros simplemente, Señor, como estamos, sino que de verdad existe una transformación en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y el día de hoy veíamos, Señor, cómo nuestra mente, cómo nuestros pensamientos pueden afectar todo lo que está a nuestro alrededor. Vemos, Señor, cómo pues muchas veces no hemos entendido de que necesitamos ser transformados en la manera en que pensamos, que necesitamos creerte, tener ese emuná, así como Abraham ha tenido ese emuná, papá, esa transformación que solamente viene con el Eterno. Muchas veces no nos damos cuenta, Señor, que debemos ir al trono de la gracia para alcanzar un oportuno socorro, Señor. Y muchas veces, Señor, nosotros pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Hoy te pedimos, Señor, hoy te suplicamos, Señor, que tú nos enseñes, papá, a hacer tu voluntad, que cambies, Señor, este corazón, Señor, por uno de carne, papá, uno que te tema de verdad. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque sin ti nada podemos hacer. Y el día de hoy, Señor, entendemos que nuestros pensamientos ya no deben ser esos, papá, que nuestros pensamientos deben estar, Señor, delante de ti. Y el día de hoy, Señor, traemos nuestros pensamientos a tu obediencia para que puedan hacer la voluntad del Eterno, papá. Ya no queremos seguir atados, Señor, a paradigmas, a pensamientos que siempre han estado. A veces nos quedamos en la tradición humana, a veces nos quedamos en la tradición religiosa incluso, a veces nos quedamos en cosas, en patrones de pensamiento que pensamos que está bien, pero que realmente están en contra de la palabra del Eterno. Y el día de hoy te pedimos perdón, Padre Santo, por seguir pensando de esa manera, por dejar que los patrones del mundo se pongan por encima de los tuyos, papá. Perdónanos, papá, en este tiempo. Perdónanos por no obedecerte, por no creerte. Cuando vemos, Señor, la promesa que le has hecho a Abraham, y pues vemos, Señor, que a este tiempo tú nos has dado la identidad y que ahora somos hijos de Abraham. No podemos, Señor, dejar de darte gracias, papá, porque vemos, Padre amado, que tú desde un principio, Señor, tenías el plan de redimir, Señor, a toda la humanidad, de proveer al Cordero, Señor,
Señor, así cuando te estaba entregando a Isaac y él había preguntado dónde está el cordero, y pues le dijo, Dios proveerá. Hoy sabemos, Señor, que tú has provisto un cordero para todos nosotros. Tú has provisto, Señor, a Yeshua para que sea, Señor, el mediador, Señor, entre Dios y los hombres. Tú, Señor, tú has provisto, papá, y en este tiempo, Padre amado, te pedimos, Señor, que podamos aprender, Señor, de verdad a obedecerte, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar todo aquello, Señor, que no te agrada, porque ahora, Señor, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, Padre. El día de hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que podamos ser transformados cada día, Señor, que podamos acercarnos y hablarte de la profundidad de nuestro corazón, sabiendo que tus promesas son inmutables, papá. Nos alegra, Señor, ver esto en la Escritura. Nos alegra en sobremanera, Señor, saber que somos parte de esas promesas, que estábamos allí, Señor, que cuando Abraham veía aún a las estrellas, Señor, podía vernos, Señor, porque nosotros somos sus hijos, papá. Te pedimos, Señor, en este tiempo que podamos de verdad ser dignos, Señor, de ser tus hijos, Padre amado, que podamos aprender a pensar, Señor, aprender a desaprender aquello, Señor, que está mal en nuestras vidas, y aprender a aprender lo tuyo, papá, porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Papito Celestial, Señor, por todo lo que estás transformando nuestra manera aún de pensar. Papá, a partir de ahora, Señor, quitamos todo patrón del mundo, todo patrón que viene acorde a la mayoría, acorde al mundo, acorde a todo aquello que pensábamos que estaba, Señor, y ha dicho a toda tradición. Y hoy, Señor, ponemos nuestros pensamientos en ti, ponemos nuestros pensamientos en el Eterno, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestros corazones. Te pedimos en este día, Señor, que transformes cada parte de nuestro ser. Pero a ti, Hasatán, a ti te atamos, te echamos fuera todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, orgullo, anticristo, en el nombre de Yeshua. Los atamos y los echamos fuera. Suelta mi vida en el nombre de Yeshua. Toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad. Óigame bien ustedes, demonios inmundos, los atamos y los echamos fuera. Salgan ahora en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras familias, sueltan nuestra casa, sueltan nuestra mente en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Salen ahora mismo en el nombre de Yeshua. Óigame bien ustedes, demonios inmundos, todo plan del demonio, todo plan del diablo, lo atamos, lo echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Y todo pensamiento lo traemos a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, derribándolo, todo argumento, toda hueca filosofía, todo pensamiento que ve en contra del Eterno en el nombre de Jesús es derribado. Y hoy traemos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos estás transformando nuestra vida, estás transformando nuestro cerebro, estás transformando todo nuestro ser. Gracias, Papito amado, gracias, Padre bendito, y en el nombre de Jesús te amamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, papá. En ese tiempo también, Señor, te pedimos, papá, que tú vayas bendiciendo, Señor, cada una de las casas, la casa de Judá, la casa de Efraín, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, que puedan volver, Señor, muchos de ellos, y conozcan su identidad, papá. Te pedimos también perdón por los hijos desobedientes, Padre amado, por Isaac, y más bien por Ismael, Señor, por Esaú, por cada uno de ellos, por Rubén, por Dan, papá, por todos ellos, Señor, que han sido desobedientes, papá, porque sabemos que aún desde el principio, Señor, tu plan, Señor, era la redención de todos. Tu plan, Señor, siempre ha sido de que todos procedan al arrepentimiento genuino, porque tú has provisto
Cristo, Señor, un cordero, para que todos aquellos que de verdad creamos en Él, Señor, seamos salvos. Y en este día te pedimos por muchos de ellos que puedan creerte, papá, que puedan acercarse a tu palabra, que puedan hacer tu voluntad, Padre amado. Te pedimos también en esta noche que tú cubras cada vida, cada persona que está escuchando, ahí donde está, que tú les puedas tocar, Señor. Cubrimos sus vidas, papá, con tu preciosa sangre, que ninguna mortandad, ninguna cuestión de enfermedad toque sus moradas en el nombre de Jesús. Cubrimos el dintel de las puertas y las puertas, los postes y el dintel de las puertas con la sangre de Jesús, y que ninguna mortandad ingrese en esos lugares. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, sobre cada vida, enseñándonos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Y oíganme bien también ustedes, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos para esa gran redención de almas, y que estén atentos para escuchar a la voz del Eterno, porque viene un vino nuevo y necesita, Señor, que cada uno seamos, Señor, de verdad, esos odres, Señor, nuevos, papá, esos odres nuevos, Padre. Y oígame bien también, cielos, tierra, mares, estrellas, recursos naturales, recursos minerales. Mi Señor Jesús no los ha creado para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación. En el nombre de Yeshua desatamos a la creación, porque tu palabra dice, Padre, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y en este tiempo, Señor, desatamos a la creación para adorarte solo a ti, para bendecir tu nombre solo a ti, papá. Gracias, Padre Santo, gracias por todo lo que en ese tiempo nos muestras, gracias por transformarnos, por cambiarnos, Señor, por mostrarnos, Señor, la manera que tenemos que tener para hablar, para hacer las cosas, para decir las cosas. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pero bueno, pues en esta noche está también con nosotros mi papá. Buenas noches mis hermanos. La palabra dice así: confíen en Él, ustedes, congregación del pueblo, desarmen sus corazones delante de Él. Elohim es el refugio para nosotros. Mi alma espera en silencio solamente a Elohim. Mi salvación viene de Él. Solamente Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré movido mucho. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hola. Amén, pues. Dios. Amén, bendiciones. Y bueno, pues. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Olivia es de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchísimas bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones, que Dios te bendiga, papi, bendiciones a cada una de las personitas también que están con nosotros, que pues están por primera vez, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y bendecimos pues a las familias que están aquí con nosotros, bendecimos a cada una de las personitas que están allí, que Dios les bendiga, y tenemos pues a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, familia Murillo Ayala. Bendiciones, bendiciones Davichito, bendiciones Benjo, Sarita, JJ. Amparo, bendiciones, Amparo, bendiciones. Bendiciones, muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues a toda la familia Gómez Quispe, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, que Dios les rebendiga, bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, Yeshua.
Amén, bendiciones y bendecimos también pues ahí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga, familia Lima Guayas. Bendiciones, hermano Amparito. Feliz Shabbat. Bendiciones, pequeña Tessa, bendiciones ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, Anthony, Mayra, que Dios les bendiga en Yeshua. Shabbat. Feliz Amén, Shabbat. bendiciones. Bendiciones ahí, pequeña Tessa, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a mi hermana Eli, a Alanis, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendiciones pues también ahí a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, Amparito, hermano Jaime, Igor, muchas bendiciones, hermanos, en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, bendiciones, Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Bendiciones, que Dios les rebendiga en Yeshua, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a mis hermanos, tía Luisa, bendiciones. Muchas bendiciones, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua. Bendiciones pues también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, nena, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Los de Chayapata también, que Dios bendiga grandemente, y a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, Edwin, en Yeshua, Belén, en Yeshua, Nino, que Dios les bendiga. Hasta mañana y saludamos. Amén. Y saludamos pues a todas las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos, hermano Luis, bendiciones, bendiciones a cada una de las personitas que están por allí, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a toda la familia López Tito, a la familia pues Quirocío, bendiciones a Helen Pérez, a Franca, Leandro, bendiciones a Norquis, Norquita, bendiciones a toda la familia Mayea, bendiciones pues también ahí a Melvi, a toda su familia, que Dios les bendiga, bendiciones a toda la familia también Paredes Guayas, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones ahí para todas las Brittany. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ahí, pequeño Matías, muchas bendiciones, bendiciones. Amén, bendiciones Brittany, bendiciones Belinda, bendiciones Briana, hermano Henry, pues bendiciones también ahí, hermana Janet, que Dios les bendiga en Yeshua. En Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, hermano René, hermana Sonia, Neila, Keila, Fernando, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, bendiciones pues también a cada uno de ustedes que están por allí en La Paz, bendiciones pues también ahí a toda la familia, pues a Jata Cosío, a Tatiana, que Dios les bendiga, y en Chayapata, muchas bendiciones, mis hermanos, bendecimos pues allí a todas las familias que están, a la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, tío Lucho, tío Cocolizo, tío Lino, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, bendiciones también a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, tío Juan, tía Gudi, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a las pequeñas, a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también pues allí a cada una de las personitas que están, a la familia Cayaguara, a la familia Choque González, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones, y bendecimos también pues ahí a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, bendiciones también a mi hermana Berta Canaviri, que Dios les bendiga, y a toda su familia, a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos, allí en Cochabamba, bendiciones, y en todos los departamentos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua.